Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Antes que nada, quiero pedir mil disculpas por el atraso, pero la verdad de las cosas es que la sesión de Sara todavía sigue y no podía salir de ella pensando que tenía que dar cuenta del último proyecto, pero me imagino que a esta hora ya no va a ser posible. Bueno, así que en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente de la presidenta titular del Colegio Médico, felicitarla por ser madre, por su guagüita, y por estar nuevamente en las lides gremiales. Muchas gracias. Gracias, senador. Creo que ha sido uno de los desafíos más grandes que he tomado. No tengo ninguna, me imagino, no tengo ninguna duda de eso. Bien, para ahorrar tiempo, quiero, antes de cederle la palabra al Colegio Médico, decir que actualmente nuestro país tiene los mejores números desde el inicio de la pandemia. Y pienso yo que eso no hubiese sido posible sin la exitosa campaña de vacunación masiva, que nos tiene, según algunos, como referente a nivel mundial en esta materia. Y tal como ha sido a lo largo de toda nuestra historia, por lo demás. Y en esta tarea estamos todos convocados e invitados. Pero desgraciadamente hay gente que no piensa así. Hay movimiento antivacuna, hay sectores de la prensa, me tocó hoy día acá en Puerto Montt en la mañana, bastante, primera vez que me ocurre en una entrevista de la persona que me entrevistaba pero tan fuera de sí, tan apelando a la Constitución, etcétera, etcétera, con una animadversión que yo no lo había sentido nunca. Personas que desconfían de esta inoculación se han restado de esta campaña. Y lo que nos ha impedido alcanzar la inmunidad de rebaño. Yo quiero agradecer la propuesta que debe traer hoy día el Colegio Médico, tal como se lo pedimos en la sesión pasada. Pero esta labor no se agota acá. Necesitamos que todos los actores involucrados en este asunto tan relevante para nuestro país, a todos los necesitamos. Por ello, el Ministerio de Salud debe establecer incentivos para los rezagados se vacunen, sin dejar de vista la posibilidad de sancionar a quienes no lo hacen. Yo sé que está establecida la libertad de las personas, y eso le respondía yo hoy día al periodista que me entrevistaba. Aquí no es que estemos obligando, es un asunto, digamos, de un poco de criterio, y que si nos hemos dado cuenta que el 80% de la gente que está vacunada, de ese 20 o 2 millones que faltan por vacunarse, son los que están cayendo contagiados, algo está diciendo la vacuna. Si por último háganlo por un sentido común, por el sentido comunitario, por el bien de la comunidad. Entonces, yo, para no distraerlos más, yo dejaría con la palabra a la presidenta del Colegio Médico. Presidente, y cuenta. Demos cuenta después, por favor. Vale. Le entregaría la palabra, doctora Isquia. Gracias, presidente. Está el doctor Mesa también, quien estuvo de presidente subrogante. Bueno, quiero saludarlos a todos y a todas, aunque no crean, los extrañé mucho. A veces ahí me metía a copuchar de qué estaban conversando, porque yo consideraba que esta era una de las reuniones más interesantes de las que participaba previamente en mi calidad de presidenta del Colegio Médico. Bueno, estamos un poco nerviosos como Colegio Médico, así que la propuesta que ha hecho el doctor Mesa, que ha sido acogido por el Senado, lo vemos como una oportunidad muy importante. Hemos estado conversando con algunas entidades y estamos preocupados en primer lugar porque hemos visto las distintas minutas de las distintas entidades asesoras y creemos que hay algunos puntos de divergencia entre qué vacunas utilizar y todo. Sabemos que esta discusión va a estar un poco agotada, quizá
con el pronunciamiento, la información que va a dar el propio presidente de la República en unos minutos más en torno a la dosis de refuerzo, pero sí nos parece que tener un equipo de tarea nos permitiría unificar un poco el discurso, conocer de más directamente los argumentos y opiniones que hay detrás de las medidas, como también saber qué hacer con estas distintas opiniones, sumado a los propios llamados que han hecho entidades internacionales, como la OMS, a retrasar la dosis de refuerzo hasta septiembre. Creo que aquí se van sumando algunos factores y en este proceso quizá hay mayor desorden de lo que vimos en la primera etapa, donde logramos todos alinearnos en torno a las vacunaciones que estaban disponibles en nuestro país. Y a esto se suma que los grupos que habían estado un poco distantes en materia de vacunación han logrado ir penetrando e ir organizándose, como la carta que yo les mandé, donde nos preocupa de sobremanera porque hay involucrado, en nuestro caso, médicos y médicas, pero también de todo el personal de salud. Y creemos que con mucha evidencia, o por lo menos muchas citas bibliográficas detrás, entonces creemos que a esos grupos hay que intentar enfrentarlos de forma unida y de forma colaborativa. Por eso la propuesta que les traemos, en primer lugar, intenta lograr un trabajo colaborativo en lo que ha sido esta instancia, que es la única instancia donde se encontraba el Consejo Asesor, el propio Ministerio de Salud, las organizaciones gremiales como la nuestra, junto a los senadores y senadoras, y creemos que ese espacio podría permitir nombrar a una serie de participantes y que nos permita consensuar un discurso coherente externo, sinérgico en este momento de tanta información. Como hemos sido muy cuestionados, queremos proponerle también al Senado que los nombres que propongamos para ello podamos distanciarlos de la relación directa con la industria farmacéutica. Y ahí, haciendo emular lo que ha sido para Ricarte Soto, para otras instancias, habíamos pensado una exclusión por lo menos en los últimos 24 meses. Esto no quiere decir que la comisión no pueda invitar a quienes están participando en los estudios clínicos más directos en relación con la industria, pero nos parece importante que la comisión que conforme el Senado tenga ese valor para justamente enfrentar a quienes siempre nos indican como que somos participantes de la industria farmacéutica. Intentamos crear una duplicidad entre algunas entidades que son referentes y las entidades asesoras propiamente tal, y proponemos que este esté representado por el MinSal. Habíamos pensado en el propio doctor Rafael Arauz, que ha liderado varios de los estudios. Entiendo que tiene además una doble militancia con el Consejo Asesor, pero nos pareció una persona independiente, que el Ministerio de Salud podría definir otra persona, la doctora Davanch del CABEI. Y el Consejo Asesor, entiendo que podría ser, por ejemplo, la doctora Caterina Ferreccio. Además de estas tres entidades que están trabajando más directamente en materia con el gobierno, queríamos proponer incorporar a la Sociedad Chilena de Epidemiología, donde podría estar la doctora Bertoglia, y la Sociedad Chilena de Infectología con Inmunología juntos en un representante, porque ellos también han sacado minutas, pidieron estudios y otras acciones. Y extra eso, habíamos pensado en poder contar con la evaluación de la evidencia, con lo que ha sido el trabajo el Centro de Evidencia UCEI, Epistemónicos, con Gabriel Rada, y una visión ética donde nosotros podríamos aportar como colegio médico con la doctora Ana María Arriagada. Esas serían las entidades. Cuando conversé esta propuesta con algunas personas, nos plantearon que era necesario incorporar un virólogo y un estadístico o estadística. Eso lo dejaríamos a la misma comisión, y además poder hacer alguien que sea de consenso quizás, aunque han salido algunos nombres de propuesta. Nosotros hemos planteado, o por lo menos tenemos hoy día 4 dudas que creemos que es importante resolver o tener un discurso consensuado. Lo primero, en dosis de refuerzo, que a pesar de que ya se va a materializar, creo que sería bueno abordarlo en conjunto con las distintas apreciaciones y quizá tener una minuta común, para que ese sea el refuerzo comunicacional que se va a hacer en esa materia. Lo segundo, en materia de vacunación de niñez, ustedes vieron la carta que yo les mandé, vimos la minuta del Consejo Asesor promoviendo la vacunación entre 3 y 12 años,
creo que es un tema que deberíamos intentar abordarlo en conjunto. El tercer punto, la obligatoriedad en personal de salud, Liam, yo personalmente soy muy partidaria de esta medida, pero evidentemente puede hacer una reactivación de los grupos más antivacunas o una organización de los mismos y que justamente sean personal de salud. Y en cuarto, cómo abordar lo de la estrategia global, partiendo evidentemente por el Cono Sur y Latinoamérica, sobre todo por los llamados que se hacen en entidades internacionales. Ya he visto muchos colegas, salubristas, epidemiólogos que han planteado sus dudas del inicio del refuerzo de la dosis o han planteado dentro de las redes sociales que entregan su dosis para los países más que no han podido tener acceso, y creo que ese es un discurso que puede ser dañino a la estrategia nacional, y por lo mismo creo que es importante que este espacio también discuta cómo miramos a los países que se relacionan particularmente con el tema de migrantes como Haití, Venezuela u otros, cómo lo hacemos. Y también me comentaron que idealmente es que si logramos avanzar en estas respuestas, pudiéramos asesorarnos para una segunda etapa de tener una acción comunicacional de difusión, junto con aprovechar los distintos voceros que tienen las distintas entidades, incluyendo a los senadores y senadoras. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctora. Don Patricio Mesa. Doctor Mesa, por ahí. Hola, aquí, senador, muy buenas tardes. Yo estoy totalmente, me sumo a lo que ha planteado la doctora Sige, y creemos que esta comisión, el objetivo que tendría es recoger los insumos que da todo el mundo, incluyendo, por supuesto, el Ministerio de Salud, y ayudarlo a consensuar una posición única que se le pueda transmitir a la comunidad para que tenga mucho más fidelidad de parte de la comunidad en términos de vacunarse y seguir su vacunación con toda la confianza que necesitan. Eso solamente, senador. Muchas gracias por darme la palabra. Muy bien. Debo decir que estaba invitada para el día de hoy la doctora Janet Dabanch, que tengo entendida que es una de las personas más calificadas en vacuna, pero se excusó desgraciadamente porque la avisamos muy encima y estaba pasando visitas justo en este momento. Así que seguramente la vamos a invitar para la próxima oportunidad. Ofrezco la palabra. David, ¿por qué no le pedimos a Jimena que haga una pequeña resumen del estado de situación actual y un poco de lo que se ve para adelante, para poder conversar sobre un contexto epidemiológico compartido del estado de situación de la pandemia? La doctora Jimena Aguilera. Doctora, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Se escucha muy bajito. Parece que se desconectó el micrófono. ¿Y ahí? Tenía el micrófono en la cabeza, por eso no se ve. Sí, era bien difícil. Bueno, buenas tardes a todos. Por su intermedio, señor presidente, los saludo. Bien, bueno, respecto a la situación epidemiológica, nosotros hemos estado acompañando al Ministerio, seguimos con nuestra actividad semana a semana. Hemos visto, como dijo al principio de esta sesión el senador Quinteros, cómo se ha ido profundizando la baja en el número de casos. Ciertamente que el número de reproducción, sin embargo, tiene como un ligero repunte. Eso no es raro porque en realidad lo que establece es en relación al cambio que viene en los días previos. Entonces se va estabilizando y tiene una bajada más asintótica. Y ciertamente esta situación, como yo dije la semana pasada, es una situación positiva, sin embargo precaria, puesto que estamos viendo la amenaza de la introducción de una nueva variante, y cada vez que se ha introducido una nueva variante tiende a haber un aumento en los contagios, y ya esta semana se han detectado algunos casos en el que no se ha logrado identificar
vínculos de variante Delta. Los casos, nosotros preguntamos el detalle de ellos y creo que se informaron 4 en la información pública que se dio a conocer, y habían 2 que eran relacionados, que era una pareja. Aún son pocos, sin embargo nosotros sabemos lo que eso significa, porque estos son los que estamos detectando y siempre hay una incertidumbre respecto de que pudiera estar ocurriendo en otras circunstancias relacionadas también con los viajes que han tendido igualmente a aumentar. Y frente a ese contexto, nosotros como consejo nos planteamos, existe esta identificación de los casos, existe la identificación de los contactos, y nos quedaremos sentados esperando a que esas personas se contagien o no, y tratamos de intervenir en ello, además del aislamiento, viendo la situación de vacuna de ellos, y planteamos directamente hacer un bloqueo epidemiológico, vacunando a aquellas personas que no están vacunadas dentro de los contactos estrechos, aplicando una segunda dosis si es que no la han recibido, o aplicando el refuerzo, adelantando al calendario de la población general que va a ser anunciado actualmente, de manera en las personas que ya llevan más de 90 días de vacunado. Nosotros planteamos para eso varios escenarios. Esta es una propuesta que hicimos al Ministerio, no es algo que haya sido aceptado, pero lo comentamos de todas maneras porque hicimos una minuta que ya es pública. Existen varias posibilidades de escenario respecto a cómo aplicar esto. Evidentemente hay una situación concreta de que tienes identificados personas que ya sabes que son variantes, que tienes contacto identificado y que eso sería como una urgencia. Sin embargo, también sabemos que nosotros tenemos una cierta demora en identificar a los contactos de las variantes, porque nos demoramos en identificar las variantes, aunque cada vez es más rápido. Y por lo tanto también pensamos que un segundo escenario sería todos los contactos de viajeros que sean PCR positivo aún antes de identificar las variantes, para ser más proactivos, e incluso ir adelantando, dependiendo de la disponibilidad de vacuna, a un refuerzo a todos los contactos de caso de infección de PCR confirmado que tengan estas características que había mencionado anteriormente, es decir, personas que ya hayan cumplido más de 90 días desde la última inoculación, o personas que tengan pendiente la segunda dosis de vacuna. Esto, si bien es cierto, como decimos en la minuta, no hay un antecedente concreto respecto a ello, sí lo hay en el sentido de las analogías, se han aplicado en otras enfermedades. Por ejemplo, en ébola se hace vacunación en anillo y ha sido exitosa para controlar los brotes. Tenemos el antecedente de que la inmunización, cuando ya es una dosis de refuerzo y no es la primera dosis especialmente, aumentan rápidamente los anticuerpos y por lo tanto puede generar una protección, y también sabemos que la vacuna protege de la infección en una proporción alta, y también protege de los desenlaces más graves. Y eso fue tuvimos esa discusión que desembocó en la minuta respecto a tener una actitud más proactiva, y en la medida que son menos casos, es más posible el implementar estas estrategias. Si son muchos casos no es tan fácil porque necesitas un despliegue operativo que es importante, coordinar con el PNI, etcétera. Y el otro tema que también estuvimos revisando es el tema de la vacunación de niños. Nosotros yo vi la carta que mandó, que reenvió Isquia, no es que la haya mandado Isquia, en la que se plantea todos los riesgos de las vacunas en los niños, y nosotros justamente por eso esas resquemores que hay en la población, planteamos como consejo el uso de la vacuna CoronaVac, que es la que tiene más antecedentes de seguridad, y que por supuesto que para ser usada tiene que ser autorizada por el ISP, y también estamos abogando porque el ISP realice prontamente la reunión de evaluación de esa vacuna, puesto que esto también se va a realizar en Brasil, y que los antecedentes que hoy disponemos de la vacuna en los niños no son menos que los que disponíamos cuando se autorizó la vacuna en adultos, pero además con el antecedente de todos los millones de personas vacunadas, en las cuales sabemos que es una vacuna que tiene condiciones de seguridad muy, muy importantes. No sé si los miembros del Consejo quieren complementar lo que yo informo.
Lo otro que podría decirles respecto a discusiones que hay en los grupos de epidemiología de la OMS que me toca participar, es que nosotros también hemos planteado como consejo, aunque lo hemos discutido en minutas previas, es el aporte que puede hacer la trazabilidad apoyada con medios digitales. Y que para variantes que son más transmisibles, si bien no reemplazan el trabajo caso a caso humano, sí ayudan a tener una mejor una búsqueda más rápida y a abreviar días respecto a la identificación de los contactos, y que es algo que nosotros hemos propuesto y que, bueno, podemos seguir tratando de empujar. Eso, señor presidente. Perdimos al presidente, parece. ¿Sabes qué pasó? Lo mismo la semana pasada. Yo parece que Yo cuando yo quería hablo, hacer una pregunta, Jaime, a la doctora Aguilera. Oye, espérate. Perdón, senador Girardi, entonces. No, de que después de Jimena y que responda la pregunta está O'Ryan, Miguel. O'Ryan. Bueno, muchas gracias. No sé, Isquia, iba a hacer una pregunta primero, espero. No, solamente me pareció muy interesante la minuta que lanzaron ayer. Sí ha causado varias como preguntas en torno a la evidencia, como por los resquemores propios que están. Y en la misma propuesta, en la misma medida, ¿ustedes creen que se pudiera, primero, si hay otros países en donde se está implementando, y segundo, si no, si ustedes creen que se podría hacer como un piloto o partir y introducirlo entre una suerte como de estudio clínico, para que además pudiera servir para los otros países que no están haciendo este tipo de enfrentamientos en personas vacunadas? Además, entiendo que quienes han podido ver los resultados de los estudios con las dosis de refuerzo, también esto se sustentaría en los aumentos de anticuerpos por esas dosis, porque fisiopatológicamente muchas personas se preguntan el efecto con la temporalidad conocida hasta la fecha de la enfermedad. Y creo que eso también podría allanar a poder sumar más acogida a esta propuesta que parece muy interesante. Bien, no se está aplicando exactamente de esta forma en ningún otro país, porque tienes que tener una alta disponibilidad de vacunas, porque claramente que nosotros tenemos la ventaja de, al tener mucha gente inmunizada, en realidad el booster es más rápido. Sin embargo, es algo que algunos están tratando de considerar. No sé yo que esté implementado en algún otro lugar por el momento. Respecto de los resultados de los estudios de la Universidad Católica, también los he escuchado como informes preliminares nomás. No sé si Pablo o Caterina tienen más antecedentes de eso, de que la respuesta ha sido, que la respuesta de anticuerpos a los boosters, la verdad es que siempre es rápida con las vacunas. Y por lo tanto eso es un antecedente también conocido. O sea, la gente que sabe vacunas sabe que eso es exactamente lo que ocurre, y lo tenemos como experiencia en la aplicación de muchas vacunas y de control de brotes con vacunas. Por lo tanto, si bien no hay un antecedente directo con esta vacuna, o todavía no está publicado, sí es algo que es conocido en el campo de la gente que trabaja en el tema de vacunas. Por lo tanto, por eso puede haber un calce. Y justamente lo que nosotros planteamos en la minuta, que fue una observación que nos hizo el doctor Otaiza, de que explicitáramos que se tiene que dar seguimiento de manera de poder evaluar bien esta estrategia. Y una posibilidad de comenzar es comenzar con los Delta, que son los más desafiantes. No sé si Caterina o Pablo quieren complementar. Yo por mi parte estoy de acuerdo con lo que planteó Jimena. Muchas gracias, doctora Jimena. Tenemos invitado también al doctor O'Ryan. Sí, aquí estoy. Doctor O'Ryan, ¿el doctor O'Ryan está por ahí? Ya, don Miguel O'Ryan.
Es profesor titular en el programa de microbiología y micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se graduó de la Universidad Católica de Chile y estudió también en la Universidad de Texas, Houston, Texas. Muchas gracias, don Miguel, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Eso fue unos cuantos años atrás. Bueno, Javín, pero Miguel es participante permanente. Lo importante es que los años pasen, pero que los años no pesen, doctor. Eso es lo importante. Eso es lo que no entiende Girardi. Javín, Miguel participa todas las veces con nosotros, así que para que de todas maneras. Bueno, no he participado tanto, la verdad, así que muchas gracias, bueno, y por la invitación especial. Son muchos los temas que se han tocado. Yo partir diciendo que apoyo, obviamente, la iniciativa de avanzar en forma conjunta como país con el Colegio Médico y obviamente con el Consejo en avanzar en las propuestas. Yo creo que Chile ha sido vanguardista en el tema vacuna y eso nos tiene destacado a nivel internacional, pero más importante para el país, para nuestra población. Y creo que podemos seguir siendo vanguardistas. Mi llamado ha sido que en el ambiente de incertidumbre que tenemos, las propuestas que hacemos sean tomadas en ese tenor. Es decir, si vamos a asumir estrategias que no están consensuadas a nivel global, por las razones que sean, ¿no es cierto? Porque la OMS es muy lenta, por lo que sea, pero no están consensuadas a nivel mundial. Que lo que hagamos en Chile sea un aporte para la comunidad interna en cuanto a información y hacia el exterior. Y me refiero fundamentalmente al uso de una dosis refuerzo y el avance a poblaciones pediátricas, que son dos temas que hay que ver básicamente cuál va a ser su real impacto, porque no lo sabemos, solamente teorizamos de cuál puede ser su impacto, pero no lo sabemos. Suponemos que va a ser bueno, obviamente, porque el hecho de colocar una dosis de refuerzo que va a subir, obviamente va a subir la inmunidad, eso no hay ninguna duda. La pregunta es cuánto va a subir esa inmunidad y cuánto va a incidir en una protección, versus la otra cara de la moneda, que es la reactogenicida, especialmente asociada a algunas de las vacunas, que si se aplica en forma masiva podría eventualmente tener algún efecto deleterio. Pero lo importante es que los estudios se están haciendo para ver eso. Hay que esos estudios den resultados suficientemente robustos para dar cierto grado de tranquilidad. Y después que al mismo tiempo, cuando se tome la decisión y se avance, que parece que ya está y va a ser rápido, eso sea evaluado de tal manera de ir viendo en los modelos de efectividad el agregar una tercera dosis, en cuanto disminuye ese porcentaje que ahora va en un 57% de protección contra infección aparentemente, en cuanto aumenta esa protección. Eso en cuanto a la dosis de refuerzo, y obviamente va a ser importante tratar de disociar con cuántas y cuáles vacunas hacer esa dosis de refuerzo. Probablemente eso no va a salir de los estudios que está haciendo el Ministerio ahora, los N no dan, de tal manera que esa duda va a quedar de alguna manera abierta no solo para Chile, para el mundo en general, no lo vamos a contestar. Y esa información que va a ser muy importante en relación a la disponibilidad de las diferentes vacunas que van a haber eventualmente, no solo para dosis y refuerzo, sino que para vacunación en general. Y en cuanto a avanzar la dosis pediátrica, es un poco lo mismo. Hay que ver qué impacto real va a tener en la pandemia. Claro, probablemente va a ser positivo. Yo comparto que hay que ser vanguardista en esto, pero en la medida que eso también sea lo más evaluado posible para que podamos mostrar hacia el interior y el exterior cuál es el impacto real que tiene esa medida. Ese es mi comentario general y obviamente apoyar en lo que pueda en que los avances sean... que se proyecten con la mayor solidez y que permita proyectar también lo que estamos haciendo en Chile hacia el resto del mundo. Muchas gracias, doctor. Ofrezco la palabra. Senador Girardi. No, mira, me pareció muy interesante la propuesta de Isquia, que yo creo que debiéramos apoyar, en primer lugar. Me parece que hay una arremetida muy fuerte de estos grupos antivacunas y yo creo que no hay que ponerse a conversar con ellos en el mismo nivel, pero sí creo que tenemos que juntar a toda
nuestra capacidad de vocería científica, académica, rectores de universidades, personas que tengan legitimidad para controvertir en cierta manera los argumentos que se están dando, porque son desde los más variados, desde cuestionan algunos incluso la mascarilla, otros que cuestionan la vacuna, otros que derechamente van a plantear que la pandemia es un invento de Naciones Unidas y poderes internacionales, otros que quieren capturar nuestro cerebro. Bueno, yo creo que es muy importante por la importancia que tiene el que logremos tener una cobertura lo más amplia posible. O sea, yo creo que a mí me parece bien evaluar la tercera dosis, pero me parece bien evaluar la tercera dosis en la medida que también la mayor cantidad de población tenga una segunda dosis. Sería una paradoja que tuviéramos una tercera dosis cuando no tenemos a una población, una cobertura alta con 2 dosis. Biden está ofreciendo $100 por vacuna, por persona vacunada que se vacune. Yo creo que nosotros tenemos no que hacer obligatorio esto, porque siempre hay un derecho humano, yo mismo soy uno de los autores de la ley de derechos pacientes que lo establecimos, pero sí generar políticas de incentivo. A mí me parece que es muy importante generar incentivos, generar premios y que sobre todo al mundo joven, que puede ser vulnerable a esta desinformación, que es muy agresiva además, que tengamos mecanismos que sean los más variados, pero que sean mecanismos de incentivo para que la gente se vacune. Porque si no, logramos vacunar una población lo suficientemente relevante, yo creo que vamos a estar expuestos a la mantención de la pandemia. Y como yo tengo la convicción de que los sistemas virales son sistemas complejos, son sistemas inteligentes, igual que las bacterias, que hay toda una discusión, y en la medida que tienen más experiencia y que duran más estas pandemias, tienen memoria y van siendo cada vez más inteligentes en perdurar y en cierta manera, eludir los mecanismos que se van desarrollando por parte de los sistemas inmunológicos de las vacunas, y podemos tener, en la medida que esto demora, sistemas de virales o sistemas complejos virales cada vez más agresivos, más inteligentes en la lógica de ellos. Entonces, yo creo que es muy importante poder avanzar en ir cerrando la cadena de transmisión, manteniendo las medidas de salud pública, reforzándolas, porque los antivacunas también están cuestionando las medidas de salud pública, las más básicas, de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Y evidentemente yo creo que lo de vacunas yo estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que tiene que haber, y ahí es que yo creo que ustedes podrían ayudar, yo creo que los rectores de universidad y la rectora de universidad, creo que los científicos y científicas variados debieran salir todos a generar vocería respecto a esto, a señalar que sí hay evidencia científica que es sólida y que lo otro no tiene ninguna evidencia científica. Hay mensajes, por ejemplo, que son muy masivos que dicen que, al revés, desvirtúan la información, dicen el 99% de las personas que se mueren estaban vacunadas, por ejemplo. O sea, desde ahí para adelante. Entonces yo lo que propongo es que haya una cierta capacidad de articular vocería legitimada, que vayan construyendo la opinión pública. A mí no me interesa focalizarme en los antivacunas, pero sí en las consecuencias que ellos generan en la población, y yo creo que en eso tenemos que tener una mayor concertación y mayor actividad. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, por favor. Presidente, yo quería nuevamente reiterar esta invitación a que el Senado pudiera conformar esta comisión, pensando algo que justamente señalaba el senador Girardi. Creo que, como se ha planteado acá por el propio doctor O'Ryan, evidentemente las definiciones no se están tomando se están tomando en agudo, no con toda la evidencia, no con todos los estudios que uno esperaría que existieran, pero son definiciones que responden a los tiempos y que muy en la línea de lo que se ha planteado el Consejo Asesor, no nos podemos sentar a esperar a que se desarrolle toda esa evidencia. Pero esos espacios pueden ser muy fecundos para dañar la estrategia de vacunación si es mal utilizada por aquellas personas que efectivamente pretenden dañarla. Y en esa línea
creo que es muy importante que logremos alinear a quienes han planteado quizá algunos resquemores con las mismas acciones que se están haciendo dentro de las mismas entidades asesoras, pero también dentro de las sociedades científicas y otros actores. Así que reiteraría la invitación no solamente a su conformación, sino que a comprender lo estratégico que es en este momento avanzar en esa línea cuando se está anunciando hoy mismo la tercera dosis, o la dosis de refuerzo, mejor dicho. Muy bien, doctora. Yo divisé a la senadora Goy, al senador Girardi, no sé si estará el senador Chaguán, y nos comprometemos a que el martes nos comprometemos a formarla oficialmente esta comisión, a través de la Comisión de Salud, la convocamos. Muchas gracias, senador. Le voy a mandar nuestros comentarios a Jaime. Por supuesto, por favor. Rullet para que se los presente. Exactamente. Ofrezco la palabra. Presidente, simplemente, si me permite. Sí, por favor. Que es una muy buena noticia lo que ocurrió esta semana. Yo sé que ya lo he comentado, pero me gustaría destacarlo, de la posibilidad de poder instalar en nuestra región, o sea, en nuestro país, en la región metropolitana, también en Antofagasta, el Centro para la Producción de Vacunas. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que también es una buena noticia las 4 regiones que tienen 0 positividad, es una buena noticia. Creemos que el reforzamiento de las vacunas que se va a anunciar y que dice relación fundamentalmente con las personas que tienen alguna enfermedad prevalente durante el mes de agosto y septiembre, yo diría más bien a la población general, también es una buena noticia. Y ciertamente hay que ir tomando todas las medidas del caso para que, en definitiva, las personas que aún no se han vacunado tengan los estímulos necesarios suficientes para aquello. Entonces, mi preocupación en la región metropolitana, donde todavía queda un importante grupo de personas que se puedan vacunar para llegar a la población objetiva que ha fijado el gobierno. Y, por supuesto, seguir trabajando mancomunadamente, en forma seria, responsable. Se está haciendo la pega y eso es muy bueno. Bien, gracias. Bien, yo quiero reiterar entonces que esta comisión será amplia, representativa, y en ella, por supuesto, que caben todos. Y en la sesión del martes veremos la propuesta y ahí definiremos cómo seguimos adelante. Pero la verdad de las cosas es que yo espero una participación activa de todos los que están acá presentes. Por cierto, también recoger otras experiencias del Consejo Asesor y del CABEI, del Consejo de Vacunas, etc. Así que el martes en la Comisión de Salud la conformamos oficialmente, doctoras y doctores. Habiendo llegado el término de la hora, si no hay alguien más que quiera intervenir, bien, daría por terminada la sesión y estaríamos en contacto entonces después de la sesión del martes, doctora Isquia. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias, presidente. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias a todos.